Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Comenzamos dando nuestra más sincera enhorabuena al Club Deportivo Taiche, campeón de la Liga en la primera regional Lanzarote, tras imponerse el pasado viernes al Alta Vista por 1-5. Felicidades al club, José Manuel Morán, a su cuerpo técnico y sobre todo a los jugadores que han hecho hasta el momento una sensacional temporada. El resto, solo la Unión Deportiva Lanzarote nos ha dado una gran alegría el pasado fin de semana. Tras vencer a Las Palmas C, se sitúa ya en la tercera plaza en puestos de playoff. Los de Maxi Barrera alcanzan así el primero de los objetivos que se habían fijado. Vamos a ver si son capaces de mantenerlo. El resto, como decíamos, resultados entre malos y muy malos. El Unión Sullaiza caía derrotado ante el San Fernando por 6-1. Por su parte, el Aría tampoco conseguía sumar y sigue una semana más en puestos de descenso, manteniendo esos 4 puntos con el Real Club Victoria. El Orientación Marítima, por su parte, hacía un sensacional partido, pero no podía conseguir nada positivo en casa del líder, en casa del Club Deportivo Tenerife, y caía en el descuento por 3-2. En el apartado polideportivo, la única victoria la del San José Obrero. El resto en baloncesto, 2 derrotas, una muy peligrosa, la del Majec Díaz, luego lo comentaremos, y además también hablaremos de esos partidos aplazados del Lanzarote Zonzamas. Con esto repasaremos la actualidad. Una sección que, como siempre, comenzamos presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Doñela. Guille, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Carlos Díaz, buenas noches. Buenas noches. Por aquí. Y Demelza Viña también, igual, muy buenas noches. Buenas noches, Guille, Roberto. O Demelza en este caso. Empezamos con lo que comentaba yo ahora, ¿no? Yo creo que de lo peor del fin de semana, esa nueva derrota de las chicas del Majec Díaz, que se complican muy mucho la permanencia en esta Liga Femenina 2. Efectivamente, tú lo has dicho, Roberto, se complica mucho para las chicas del Majec. En este caso perdieron ante Leganés por 72-60, un partido que no le fue nada fácil porque además también se enfrentaron, yo diría que uno de los equipos que tiene bastantes opciones, o está peleando por el ascenso a la máxima categoría nacional del baloncesto femenino, y la verdad es que fue un partido complicado, sobre todo en el primer cuarto, que nada pudieron hacer, le costaba mucho llegar a canasta, y además que el equipo contrario fue superior en todo el partido y tuvo bastante iniciativa. Con esto ya las chicas suma su 10ª derrota consecutiva, le quedan 3 partidos para finalizar la temporada y a ver qué es lo que ocurre en los próximos 3 partidos, pero no pinta nada bien. 3 jornadas, como decía Deme, para finalizar esta Liga Femenina 2, de las cuales como mínimo tienen que ganar 2 partidos y uno, evidentemente, contra un rival directo como es el Raca Granada. En una situación mejor, más favorable, se encuentra el Aloe Plus Lanzarote Conejero, que pese a no ganar ante el líder, tiene ya prácticamente certificada, salvada la categoría y certificada una nueva temporada. Sí, de la misma manera que el Majec Díaz se va a jugar todo en los próximos 3 compromisos de Liga, el Aloe Plus Lanzarote Conejero ya prácticamente tiene nada en juego, ¿no? Ha conseguido la permanencia hace bastante tiempo, no va a poder llegar a las posiciones de arriba y ahora simplemente son trámites, ¿no? Los 5 encuentros que quedan en este grupo B de Liga. Este pasado fin de semana, como comentabas, caía ante el Granca en ese derbi canario, ante un buen Granca que la verdad que es un filial evidentemente de un equipo ACB, y eso siempre pues le aporta bastante calidad a los equipos filiales. Evidentemente el Conejero a día de hoy no está al nivel competitivo del conjunto de Gran Canaria y acabó perdiendo por 18 puntos, 61-79. Cambiamos al tema del balonmano, hablamos de esa jornada atrasada que disputó el balonmano Zonzamas, la jornada número 14 que no se había disputado en su momento y se recuperó este pasado fin de semana de Melza. Sí, el Zonzamas recuperó ese partido que tenía atrasado y por lo contrario el Renan Juan Toledo y el Puerto del Carmen pues descansaron, así recuperaron o recargaron pilas para jugar ya este sábado, que les quedan 2-3 partidos para finalizar la temporada. Y en cuanto al Zonzamas, vuelve a perder, en este caso por goleada de 30-15 ante el Vigo, un partido en el que le fue bastante complicado a las chicas, y además que el Lavadores se hizo con la iniciativa desde el inicio del encuentro, además siendo estas las encargadas de marcar siempre las diferencias y siempre iban por delante en el marcador. Además el resultado lo refleja, 30-15, que son bastantes goles de diferencia, y las chicas ahora el Zonzamas se sitúa en la 10ª posición con 19 puntos en la clasificación, y como digo, les quedan 3 partidos y tienen que ganarlos sí o sí, ya ven en qué posición es en la que queda. Y luego en cuanto al Renan Juan Toledo, Roberto, me gustaría decir que Diana Martín, que es jugadora
del San José Obrero, del Renan Juan Toledo, ya ha vuelto de esos entrenamientos, de esa preparación con la selección española en la categoría juvenil, porque recordemos que se está preparando para el Campeonato de Europa del 2019, que este año se celebra en Eslovenia, casi no me sale, del 1 al 11 de agosto. Y 2 jornadas también para el Puerto del Carmen, que ese sí, se está jugando toda su temporada en estos 2 últimos partidos. Hablamos del Gourmet Empate, que poco a poco, Guille, recupera un poco sensaciones. Hablábamos de esa salida de Jordi Lluelles, esa reestructuración en el cuerpo técnico, y parece que estas 2 últimas victorias, incluida el pasado fin de semana, le van a dar un poco de tranquilidad de cara al final de competición. 2 victorias del Gourmet Empate de manera consecutiva en las últimas 2 semanas. En este caso se impuso al Balonmano Bolaños 31-23 en un partido igualado, pero que incluso sin tener ya una incidencia directa en la tabla clasificatoria, porque ahora el Gourmet Empate Lanzarote también es otro de los equipos que está en tierra de nadie y que seguramente ya no luche por ningún objetivo más allá de maquillar la clasificación. Suma 2 puntitos más, así que 2 victorias de manera consecutiva para el equipo que a día de hoy dirige Sergio Bonilla, y me imagino, y así lo han confirmado además en los medios de comunicación, que tanto Juan Carlos Toledo como toda su directiva estarán ya replanteándose la plantilla del año que viene, quién va a ser el entrenador y qué jugadores se pueden incorporar al equipo de Tito Rey. Sin ninguna duda, campaña prácticamente cerrada, pese a que faltan jornadas para el Gourmet Empate de Lanzarote. El que no la tiene cerrada, Carlos, es el Aría. Vuelve a perder, en este caso ante un buen equipo, ante el San Antonio. Pasa una semana más, la diferencia con las 2 victorias sigue siendo la misma. Efectivamente, nueva derrota y ya suma 5 partidos sin ganar el conjunto de Tabo García. En este caso, como comentabas, 3-2, perdió en casa del San Antonio en un partido en el que empató hasta en 2 ocasiones, pero al final se acabó decantando para el conjunto local. Como dices tú, si hay que sacar una nota positiva es que el Real Club Victoria perdió su partido contra el Terror y la distancia con la permanencia sigue siendo de 4 puntos. Sin embargo, el Unión Marina, que ganó 3-0 ese partido contra el San Gregorio, que no jugó, adelanta al conjunto norteño en la clasificación y también se mete en la pelea. Con lo cual se le complica un poquito más quizá la situación, porque ya se mete un equipo más por el medio al conjunto de Tabo García. Hablamos de tercera división, comentábamos que era la noticia positiva de la semana, seguramente esa victoria de la Unión Deportiva Lanzarote, Guillermo, 2-1 ante un buen equipo, ante Las Palmas C, con cierta polémica, luego comentarás, pero que al fin y al postre son 3 puntos muy importantes para los de máxima regla que le permiten meterse en la tercera plaza. Ya hemos hablado durante la semana, ¿no?, de ese encuentro en la Ciudad Deportiva, que le aporta 3 puntos más al conjunto rojillo, que además ha sido capaz de aprovechar los pinchazos tanto del Villa de Santa Brígida como del Santa Úrsula, y de esta manera se mete, después de muchas semanas, en playoff, ¿no? Se coloca tercero. Carlos estuvo conmigo viendo el partido en la Ciudad Deportiva y creo que los dos coincidimos en el análisis deportivo, ¿no? El conjunto de Maxi Barrera estuvo muy bien en todas las facetas, sobre todo en las 2 vertientes, tanto en la ofensiva como la defensiva. Fue capaz de minimizar a un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que no deja de ser un filial potente, y la verdad que hubo una buena comunión, ¿no?, en el estadio, mucha gente en la Ciudad Deportiva. Creo que ahora mismo va a llegar a unas condiciones óptimas, ¿no?, a estas últimas jornadas de Liga, de cara a un hipotético y yo creo que más que seguro playoff. Así que yo creo que con buenas sensaciones el conjunto rojillo, salvo para poner un lunar en el encuentro, ese penalti que Carlos y yo debatimos, es más, compartimos también en Radio Marca las imágenes del penalti que le señala Jaime Morales, más que por el gol que encaja desde los 11 metros, por la expulsión que a la postre pues conllevó esa acción dentro del área. La verdad que, bueno, ahí están las imágenes para el que las quiera visualizar, colgadas y subidas a radiomarcalanzarote.com, bastante dudoso. Hablamos del Unión Suryaiza, derrota, yo creo que la más abultada de la temporada seguro, y una de las más abultadas en su historia en la tercera división. El conjunto Juan Andrés Machín, que unido a los otros resultados que ahora repasaremos con Carlos, se complica muy mucho la vida. Pues llegó la peor derrota en el peor momento. Ahora mismo el conjunto de Juan Antonio Machín necesita sumar puntos, la cosa cada vez se ajusta más. Ganó el Tacoronte, empató el Tenisca, ganó las Zocas, es decir, todos los de abajo fueron capaces de sumar, el Unión Suryaiza no lo hizo, y además, y teniendo en cuenta que era uno de los partidos en los que podía pinchar, porque el San Fernando, pese a estar en la zona media de la tabla, es un gran equipo, es una muy buena plantilla, la forma en la que se cerró esa derrota, me imagino que anímicamente habrá afectado al grupo para lo que resta de temporada. Un 6-1, evidentemente, no es gusto de nadie, y veremos a ver el Unión Suryaiza si es capaz de remontar el vuelo porque lo necesita.
Repasamos el resto de los resultados. Claro, si te parece, esta jornada número 30, aparte de esa victoria de la Unión Deportiva Lanzarote y derrota de la Unión Suyaiza. La Unión Deportiva Tamaraceite se impuso por 3-0 al Club Deportivo Marino. El Villa de Santa Brígida cayó en casa 1-2 contra las Zocas. El Santa Úrsula empató 1-1 contra el Atlético Unión de Güímar. El Ibarra perdió en su feudo 0-4 contra el Panadería Pulido. El San Fernando goleó 6-1 al Unión Suyaiza. El Unión Puerto cayó en su estadio 0-2 contra el Mensajero. El Tenerife B perdió 2-3 contra el Club Atlético Tacoronte. Buzanada se impuso 2-1 al Cotillo. Tenisca empató 0 contra el Unión Viera. Y el Lanzarote ganó su partido en la Ciudad Deportiva 2-1 ante Las Palmas C. Después de esos resultados, Carlos, la composición de la clasificación queda de la siguiente manera. El Tamaraceite es líder con 59 puntos, segundo el Mensajero con 53, el Lanzarote ocupa la tercera plaza con 49 puntos y cuarto el Santa Úrsula con 48. La zona de descenso la ocupan la Sociedad Deportiva Tenisca con 32 unidades, Las Zocas tiene 30 y por último colista el Cotillo con 27. Una parte de abajo, Guille, que hablábamos de esa derrota de la Unión Suyaiza, que se aprieta muchísimo, ¿no? Han sumado casi todos los equipos, en esta ocasión no sumó el Cotillo, pero sí los demás, con lo cual se comprime mucho más esa parte baja y mete en serios problemas al conjunto lanzaroteño de la Unión Suyaiza. Lo dicho, ganó el Tacoronte, ganó Las Zocas, además Las Zocas ganó al Villa Santa Brígida a domicilio, cosa que no se esperaba. El Tacoronte ganó en Geneto al Tenerife B, cosa que tampoco uno podría imaginarse antes de la jornada. El Tenisca, como mal menor, solo fue capaz de empatar en casa ante la Unión Viera, así que quizá, por sacarle alguna lectura positiva, es ese empate del Tenisca, porque son de esos encuentros que el equipo palmero podría perfectamente haber ganado en Mirca, y si hubiese ganado ya el Tenisca, la cosa se hubiese puesto muy, muy cuesta arriba. La verdad que está complicada la situación y la repasaremos, la de la Unión Suyaiza, porque quedan 8 jornadas y la verdad que necesita, sobre todo los partidos de casa, sacarlos adelante. Repasamos el resultado de la orientación marítima, esa derrota, pero honrosa, diría yo, en el descuento frente al Club Deportivo Tenerife. Sí, una derrota, pero con buenas sensaciones, ¿no? Porque la orientación marítima dio la cara hasta los últimos compases, se le puso el partido cuesta arriba con ese 2-0, lo supo empatar con goles de Miguel Ángel e Ibra, pero llegó esa última jugada, ¿no? Ese último segundo del partido en el que Owen mandaba el balón a la red y le daba la victoria al conjunto tinerfeño, que es líder de esta división de honor juvenil. Una división de honor juvenil que además se quedan 2 jornadas y que tanto Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife se la están jugando. La última jornada va a ser decisiva, vamos a ver qué pasa en esta, pero en la última hay ese enfrentamiento, duelo de filiales de equipos profesionales del archipiélago. Pues hasta aquí este repaso, Carlos, de Melza. Guille, nos despido, nosotros avanzamos, vamos a hablar de segunda división, vamos a repasar la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Tiempo para repasar la segunda división. Vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y un poquito también del Club Deportivo Tenerife, como no puede ser de otra manera. Esta noche me acompaña Andrés Martinón, los informativos. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Y Carlos Díaz. Carlos, de nuevo por aquí. ¿Qué tal? La alineación titular. Muy buenas noches. Carlos, empiezo contigo. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, hablamos de ese partido que nos ha dejado todos un poco bluff, ¿no? Se partía un partido muy complicado, parecía que no tenía opciones, visitaba a un gran Granada, pero se pone por delante con un 0-1 y al final se le escapan 3 puntos que tenía prácticamente en la mano. Sí, una pena, sobre todo porque, como tú comentas, el Granada es uno de los rivales más difíciles de la categoría, sin ir más lejos está segundo clasificado, y Las Palmas fue a Granada a ganar, ¿no? Por lo que pudimos ver desde el principio del partido. Quería ser protagonista con el balón, muy sólido defensivamente, no concedió prácticamente nada. Es verdad que en la primera parte tampoco hubo grandes ocasiones de los dos equipos, tampoco hubo una propuesta ofensiva de ambos conjuntos que gustase al espectador, ¿no? Pero sí es verdad que Las Palmas pudo ganar el partido, ¿no? Se adelantó con ese gol de Timor y para mí Pepe Mel pues quiere mandar el equipo atrás con el 1-0, hace el cambio de Dani Castellano por Michael Mesa, Dani, sí. Pero veo clave el cambio de Galarreta, introduciendo a Momo, ya el equipo se echa atrás
Y en esos últimos compases, pues el Granada pone el 1-1 en el marcador. Yo no sé si hasta se equivocó, porque sacó a Javi al momento. Yo no sé si tampoco le gustó a él, pero yo creo que es un error que le penalizó y mucho. Pero en las conversaciones previas que teníamos antes de empezar el programa y la grabación, Andrés, es la primera persona que me encuentro que coincide en que le gustó la Unión Deportiva Las Palmas, como a mí. Yo creo que me gustó. No estoy orgulloso de su fútbol o de su juego, pero creo que ha ganado en solidez, creo que concedió muy poco hasta los últimos 15 minutos, que ahí sí que el Granada pues se fue a por el empate. Pero creo que está recuperando ciertos valores que en esta segunda división, o ciertos condicionantes que en esta segunda división son muy importantes. Sí, no por número de ocasiones, pero sí por actitud y por posicionamiento en el campo. Esa presión alta es lo que luego te va a permitir también seguir atacando en condiciones y ejercer. O sea, en Las Palmas fue al equipo que, como no sé bien si está segundo ahora, está segundo de Granada, pues le fue a dominar en un campo importante, ante un equipo importante, y lo dominó porque tuvo la determinación de dominarlo. Luego, hombre, igual que le lleguen más balones a quien le tiene que llegar, o a Rubén, en este caso, bueno, pues... Las bajas arriba eran importantes, claro. Hay que recordar que no estaba ni Rafa Mir, ni Mir, no estaba Mir. Y por supuesto Araujo, que sigue claro, ese no va a estar. Pero sí la sensación, y de hecho logró premio, o sea, obtuvo premio, o sea que la verdad que estaba. Luego un momento tuve que hacer cosas en casa y dejé de verlo, y luego cuando me iba a reenganchar me decía mi mujer, me dice, ahora me va a poner el fútbol, y digo yo, pues mira, no lo voy a poner porque digo, es que le van a marcar, no lo quiero ver. Y le marcaron. Pero bueno, ya me había quedado con la condición, si se jugara así, si se tuviera esa sensación. Y digo, y si no se... Yo lo veo muy complicado. Yo veo muy complicado que se llegue al playoff. Si se llega, pues vamos a intentar. Pero si no, si esta es la dinámica en la que Pepe Mel es capaz de entrar, se está haciendo ya base pues, para el próximo año. Yo creo que todavía tiene posibilidades. Yo sigo siendo de los optimistas. Creo que todavía tiene posibilidades. Otro de los que dan golpe en la mesa es el Club Deportivo Tenerife, Carlos. Ya sé que no viste el partido, pero ganarle a todo un líder como era Osasuna, que venía de 10 partidos, una racha buenísima y con el potencial que tiene el conjunto pamplónica, la verdad que habla muy bien de esa reacción que tuvo el conjunto chicharrero. Sí, una victoria muy importante, ¿no? ante el líder, ante Osasuna, remontando un partido que tenía muy cuesta arriba, pero en el caso del Tenerife yo considero que necesita un cambio de proyecto instantáneo. Yo creo que al entrenador se le ha acabado el crédito, aún ganando el partido importante contra Osasuna. Yo creo que tiene que dar un giro de timón de 180 grados, porque si no quiere seguir paseándose por la segunda división sin objetivos. Coincide, Carlos, con lo que nos decía Quique cuando ha estado algunas veces por aquí, ¿no? Que pese a que parece que remontó un poquito con la llegada de José Luis Oltra, con la incorporación de 3 jugadores importantes como son Borja Lasso, Uro Rashid, bueno, parecía que el equipo pues, bueno, generaba otra sensación, pero al fin y al cabo no acaba de convencer a nadie de los que rodea al club esta trayectoria, ¿no? Claro, Ni ganando. De todas maneras también volvemos a lo mismo. Hombre, claro, ya Carlos es más exigente y claro, pide más objetivos, pero esta temporada, la del Tenerife, es la que va a tener que... Esta victoria, por ejemplo, oye, es muy importante, o sea, estamos hablando de un objetivo que es salvarse. De ahí a que luego tenga presupuesto o tenga posibilidades el Tenerife, pues el Tenerife no deja de ser un grande, por lo menos en segunda. Y de ahí a que plantee un proyecto mejor, más estructurado, con más peso, pues lo tendrá que hacer. Del resto yo digo que este año, ya te digo, si casi creo que Las Palmas lo tienen muy complicado, ya te digo que tenéis lo que tiene que guardarse y ya está. Yo coincido un poquito con lo que comentaba Carlos. Creo que por presupuesto incluso, por capacidad por historia, creo que se le pasan muchas más cosas que a otros clubes. Creo que el Club Deportivo Tenerife está haciendo una campaña desastrosa y que este resultado lo único que beneficia es a los que vienen por detrás con esa derrota, bueno, también a ellos, porque evidentemente salvarse del descenso un poco da más estabilidad. También da tranquilidad. Sobre todo porque en las últimas, hablo de memoria, pero creo que las 8 últimas temporadas se ha clasificado para playoff en una ocasión. O sea, el Tenerife, por nombre, por historia, un equipo que ha estado muchos años en primera división, hay que exigirle más. O sea, es que hay que exigirle más. No puede ser que todas las temporadas, a los 2 meses, ya el objetivo sea salvar la categoría. Robert, sí, pienso yo, vamos. De todas maneras, también hay que decir que
como el Tenerife, hay muchos equipos, como estaba el Zaragoza, equipos que han pasado por primera, como dices tú, y hace mucho menos que el Tenerife, ¿no? El propio Granada ha estado, el Osasuna ha estado, el Zaragoza ha estado, y el Tenerife, pues claro, son nombres clásicos. Es verdad, no es el Huesca que está en primera, el Tenerife es más que el Huesca, pero también las cosas se van olvidando, ¿eh? Y yo me acuerdo cuando Las Palmas bajó la última vez que bajó a segunda B, estuvo 4 años y empezó el primero con objetivo de subir, el siguiente no, y cuidado que te vas para abajo. Si el fútbol no perdona semana a semana, o lo haces bien o la verdad es que te va castigando. Y la verdad que con relación a eso, unas declaraciones de Miguel Ángel Ramírez, que te quiero preguntar por ellas. Hablaba sobre que se habían equivocado en los fichajes, básicamente, que habían fichado jugadores que no tienen hambre. Primero, lo dejo encima de la mesa para los dos. ¿Es el presidente el que tiene que decir eso? ¿Es el responsable máximo que no toma decisiones en función de la gente que se ha equivocado, o cargar con los jugadores es lo más fácil? Es complicado, ¿no? Cuando tú fichas a un jugador, la actitud, no sé si a no ser que sepas que es un jugador, ¿no? Indisciplinado o algo así, si tú lo contratas por sus condiciones técnicas, ¿no? Físicas o lo que sea. En este caso yo no lo sé, de todas maneras Ramírez es como, a mí me recuerda un poco a Mourinho, cuando hay gente que tiene una estrella y te va saliendo todo, a Ramírez empieza, reconstruye todo el mundo deportivo, Las Palmas económicamente, socialmente, que era una cantera, vas a primera, juega tal, si digo esto y está Víctor aquí, se pone a llorar y no me deja hablar de eso, pero las cosas son como son, le digo, claro, la historia es la historia, claro, pero luego pasa, entonces se va aquí y es como unas cosas, es como, no sé, Mourinho no sé en qué momento se rompió su estrella, cuando fue al Madrid, a lo mejor, no lo sé. Y entonces ya no te empiezan a salir las cosas y llega un momento que estás fuera. O sea, ahora Mourinho es un entrenador como devaluado y Ramírez, de ser un modelo de presidente, o sea, yo me acuerdo aquí estuvo... Y de empresario. Y de empresario. Estuvo aquí Tonono, yo me acuerdo Tonono, vino aquí y Tonono venía y le hacía al Canal Plus unos reportajes como si fuera la cantera, el Arrigo Sacchi de la cantera. ¿Dónde está ahora Tonono? No se acuerda nadie. O sea, la victoria, como estamos hablando del Tenerife, un día sí, un día no. Entonces, de ahí uno tiene que sacar conclusiones. A mí Ramírez, pues esto es como todo. Yo era muy de Ramírez hasta que dejas de ser de Ramírez. Y ahora Ramírez se está equivocando en cosas. Es verdad que ahora, por ejemplo, lo de Pepe Mel me parece mejor que Paco Herrera, porque es que lo de Paco Herrera fue algo increíble. Porque es que, además, si se ven las cosas, tú ya has llegado a primera con Paco Herrera, y como se llegó de la manera que se llegó, tú, Paco Herrera, no tiene los recursos. O sea, aunque tuvieras el milagro del siglo, ¿qué vas a volver a una situación? En fin, eso estuvo mal, y yo creo que con Pepe Mel está mejor la cosa. Carlos, y a ti te quiero preguntar por las opciones, las posibilidades. Si sigues con esas jornadas que faltan, ves con alguna posibilidad, como yo, ya lo dejo encima de la mesa, que yo quiero plantear esto. Es que la igualdad es máxima y decimos que semana a semana lleva Las Palmas jugando horrible, sin ganar nada más que un partido en los últimos 8 y sigue a 9 puntos. O sea que al final son 9, son muchos. Hay muchos equipos por el medio, pero ¿le das alguna opción? Yo, perdóname Robert, sigo la misma línea de mi compañero Andrés. Yo creo que hay que ser más realistas que optimistas. La temporada de Las Palmas no ha sido buena. Es verdad que está a 9 puntos, es verdad que matemáticamente hay opciones, pero creo que se debe sentar la base de un proyecto no para aspirar al playoff ahora, sino para empezar la próxima temporada con buen pie. Y parte de esas opciones en las que tú eres optimista pasan por el partido de la próxima jornada contra el Elche. Ya lo introducí así, sí. Que es un equipo que está a 3 puntos por detrás de Las Palmas. Las Palmas llega también con muchas bajas. Es verdad que en esta jornada no podía contar, pues comentabas, ¿no? Araujo, Dani Blum, Rafa Mir, Fidel, bueno, 4 o 5 jugadores importantes. Pues la próxima jornada, recordemos que no puede contar con Timor, sancionado, con Eric Curbelo, sancionado, Araujo, lesionado, Alberto de la Bella sancionado, o sea, son bajas muy importantes. Sí, pero Álvaro Lemos, viene pieza importante como la parte delantera. Porque luego no tienes fondo de armario. Al menos considero yo, y se vio un poco en el partido contra Granada, es verdad que son muchas bajas, pero tú si quieres ir a ganar y lo máximo que puedes poner en el campo es a los hermanos Castellano y a Momo, pues contra un Granada que es un equipazo, pues no creo que tengas muchas opciones de hacerte con el partido, ¿sabes? Ya te pregunto por el resultado. Bueno, para la apuesta. ¿Contra el Elche? Pues 2-0 para Las Palmas. Vamos. Próximo fin de semana, visita el Elche, como decíamos, un equipo necesitado porque también está en esa situación. No es su objetivo. Está Nino por ahí, ¿no? Por ahí.
Está Nino. No, Nino Cuidado, marca Nino, goles que siempre. Nino. Sí, sí, Nino, lo voy a decir, no, y máximos basta con goleadores decirlo históricos porque- de la segunda división. Sí, Nino, también me acuerdo. Nino y Moisés eran del Elche, aquel todavía lo recuerdo. 1-0 no lo voy a decir, porque 1-0 como que le es imposible guardar el resultado. 3-1. 3-1. Vamos a poner a Andrés un 3-1 y os acabo preguntando por el Club Deportivo Tenerife, que visita al Carlos Belmonte en Albacete. ¿Cómo está el Albacete? El Albacete está regular, Está pero regular. es mejor que el Club ¿Sigue en Deportivo. playoff el Albacete? Sigue en playoff, ¿no? Bueno, no es una plaza fácil para torear de primeras. Es verdad que el conjunto manchego no ha tenido las últimas jornadas Viene en caída libre, sigue manteniendo... esa continuidad que se tuvo en el primer tramo de la temporada, pero tiene jugadores importantes y, como digo, no es una plaza fácil para ningún equipo. 1-1. Bueno, le damos un empate Espérate ahí que pierda el que le, Albacete unos puntitos. que le puede venir bien también a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Resultado, Carlos? 1-2. 1-2. Venga, vamos a echarle un carro al Apuesta, Tenerife. tiramos la casa por la ventana. Vamos a ir a una segunda victoria consecutiva. Pues muchas gracias, porque no tenemos más tiempo. Gracias, Andrés. como Gracias siempre, a Y gracias, Carlos. por Gracias, estar Robert, un placer. En la sección. Nosotros avanzamos unos segundos de pausa para publicidad y enseguida estamos de vuelta. Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para analizar un poco la situación de la Liga Regional en Lanzarote con un reciente campeón, como comentábamos al principio del programa, el Club Deportivo Taiche, y ciertos detalles que han modificado un poco la perspectiva de algunas partes en función de la aprobación de la Ley Canaria del Deporte, que se aprobó en febrero, y que ha traído cierta polémica. Y como tenemos ese tiempo, pues lo vamos a utilizar, como siempre, con Guillermo Uruñuela, habitual en la tertulia. Guillermo, no te presento de nuevo, y con dos invitados. Hoy tenemos a Jonathan Pérez Oliveros Jota, jugador del Club Deportivo Tinajo y habitual también en marcador. Bueno, bienvenido de nuevo, Jota. Muchísimas gracias, Buenas Robert. noches. Y siempre que tratamos un tema medio jurídico, medio de leyes y medio relativo con temas federativos, abusamos de la confianza que tenemos con uno de los representantes también de la Federación en la isla de Lanzarote, como es José León, y buen conocedor. José, muy buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar con Jota, si te parece, porque el pasado viernes ya se proclamaba campeón Jota de la competición el Club Deportivo Taiche. Una sensacional temporada de los de Morán, trabajo espectacular, que les ha llevado a, con 3 semanas más la que pasó de diferencia, pues conseguir ese campeonato de la primera regional. Pues sí, espectacular la temporada del Club Deportivo Taiche. Yo creo que merecidísimo ese campeonato. Sí. A Morán hay que hacerle una estatua porque, Yo la tengo preparada, al salir ya la verás. Tengo ahí un pequeño gusto para Morán. ha Para para aquí. complementado un grupo magnífico con jugadores que llevaban muchos años sin jugar juntos, otros que han salido a estudiar y han vuelto, y quiera o no, es muy difícil, pero creo que ha hecho un auténtico equipazo, ha complementado bien, y yo creo que ha sido el más regular, por lo tanto, merecido, como decía antes, el campeonato para el club. Merecido para el club, por el trabajo que ha realizado, merecido para los jugadores, pero sobre todo muy merecido por ese primer campeonato a José Manuel Morán. Desde aquí un abrazo grande al Moro, que ha conseguido formar un grandísimo equipo que ha ganado en todo lo que son números en esta competición. Pues a favor, pues en contra, lo tiene absolutamente todo. José, y entramos un poco en materia, no te preocupes, si nos da tiempo hablamos también de esa regional, pero quería comentar contigo ya un poco, introducir, ¿no? Toda la polémica que rodea a estas alineaciones indebidas solicitadas por los clubes, jugadores con tarjetas y con sanciones pendientes falladas por el comité de competición, que participan la semana siguiente en los partidos. Se ha suscitado, como bien dices, cierta controversia, no hablaría tanto de polémica, porque esa Ley Canaria del Deporte, que se publicó el 8 de febrero, establece un régimen de aplicación de las sanciones deportivas distinto al que había prevalecido hasta ese momento. El mundo del fútbol no es ajeno a ello, y principalmente el comité de competición y el comité de apelación. Todos estábamos acostumbrados a que las sanciones fueran de una ejecución inmediata. Hoy tengo 4 tarjetas amarillas, 5 tarjetas amarillas y cumplo un partido, pero la ley parece prever otra circunstancia diferente, que se asemeja más al régimen administrativo común, al régimen sancionador del procedimiento administrativo común, que no a la especificidad del régimen deportivo.
De hecho, uno de los preámbulos de la ley habla de eso, ¿no? De la equiparación de la ley del deporte, las leyes o las normativas deportivas a la parte administrativa institucional general, ¿no? Es una de las opciones. Guille, ¿qué te parece toda esta controversia? Como dice José, no me gusta hablar de polémica, de eso, que los jugadores puedan recurrirlas, que puedan participar. ¿Qué te parece? Bueno, además está Jota aquí, que en este caso en representación del Club Deportivo Tinajo, sufrió, para que el espectador lo entienda, ¿no? Sufrió la aplicación de la ley. En este caso el Teguise, que era el rival del Tinajo, alineó a 4 jugadores que estaban sancionados. Uno de ellos por roja directa, por roja el partido anterior, y 3 de ellos que cumplían ciclo de tarjetas, ¿no? En este caso es una ley, desde mi punto de vista, que atenta al sentido común. ¿Por qué? Porque por un lado yo entrevisté en Radio Marca las 2 versiones, ¿no? A HDI como míster del Teguise y a Juanda como míster del Tinajo, ¿no? Y evidentemente cada uno defendía su posición. El Teguise no incumplió la ley, porque la ley te permite durante 10 días utilizar ese jugador aunque esté sancionado. Luego hay otro, puede haber procesos de recursos que incluso se puede alargar en el tiempo hasta meses, pero esos 10 días son hábiles. Si quieres por iniciativa propia cumplir la sanción, tú como club puedes decir, oye, este jugador, porque te interese, no juega el partido contra Tinajo, por ejemplo, y cumple la sanción. Entonces ahí se acaba la cosa. Como hizo también el Club Deportivo Tinajo, pues, con Sergio y con David Pérez del partido contra Puerto del Carmen, por cierto. No, claro, tú puedes aplicarlo, o sea, tú puedes decir, oye, yo quiero que este partido mis jugadores ya cumplan la sanción, la cumplen y ya está. Si no, tienes hasta 10 días para poder, digamos, disputar encuentros, todos los que tengas entre medias. En este caso, en la Liga Regional, que no tiene competiciones paralelas, solo sería un partido entre uno y otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que no responde a la razón. Y Juanda ha explicado un poco, yo creo lo que pensamos todos, ¿no? Que no es difícil de explicar que un jugador de Teguise expulsado previamente la semana anterior pueda jugar el partido, porque debería estar sancionado de la misma manera que los otros 3 que tenían 5 amarillas y que tampoco podrían haber jugado. Entonces ahí es un poco lo que explicó José con mejores palabras, con palabras más adecuadas. Es ese encontronazo entre lo que dicta la ley y lo que todos los que pertenecemos al fútbol o todos los que están involucrados en el mundo del fútbol pueden llegar a entender como correcto. No tiene mucho sentido. Para mí, bueno, luego ya si quieres... Sí, luego digo una de las alternativas. Esa primera opinión, sin hablar de leyes, evidentemente, porque si no se aburrirían los espectadores. Esa opinión que más o menos en la línea de lo que acaba de comentar Guille, ¿no? El sentido común, ¿qué opinión te merece pues la situación que se ha generado, Jota? Como jugador, vamos, hasta del Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto Lanzarote, ahora Club Deportivo Tinajo, llevas no sé ni cuántos años ya en el mundo del fútbol y de repente te encuentras con este tipo de situaciones. Pues la verdad que sí, la primera vez que me encuentro en una situación como esta. Es verdad que no he profundizado mucho en el tema y no sé cómo va la cosa, solamente con comentarios que se escuchan desde la calle. Lo que sí me parece un poco triste es que a esta altura de temporada, ya para finalizar, pues se vayan a marcar estas leyes, ¿no? Es verdad que un agravio comparativo porque, bueno, por poner un ejemplo, Chedey, para mí el mejor jugador del Alta Vista, está expulsado la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, esta semana que nosotros nos enfrentamos a él, va a poder jugar. El día 1 creo que van un poco a reunirse, no sé si para modificar algo de tema de leyes y demás, a lo que estamos hablando. Por lo tanto, en la próxima semana, si se vuelve a enfrentar o estará sancionado con esa sanción que tiene la semana pasada, no se puede enfrentar a un equipo que también se está jugando con nosotros el tema de liguilla, ¿no? Por lo tanto, contra nosotros sí, contra el otro equipo que se puede enfrentar, pues a lo mejor no puede hacerlo. Por lo tanto, yo lo veo como un poco agravio comparativo y demás, y lo veo de verdad un problema bastante gordo y yo creo que va a tardar en solucionar todo esto. José, eso que acabo de decir Jota tiene toda la razón, y independientemente de que los clubes que hayan utilizado la norma están en su perfecto derecho y que evidentemente siempre y cuando cumplan un procedimiento, ¿no? Porque al final no vale con ponernos a jugar, hay que hacer el recurso correspondiente para que el jugador pueda participar, ¿no? Sí, evidentemente la literalidad del artículo 93, que es al que nos estamos refiriendo de la Ley Canaria del Deporte, habla de eso, de que hay que agotar la vía del recurso administrativo para que entre en vigor la aplicación de la sanción, ¿no? Hay otra vertiente del problema que está en la transitoriedad de la aplicación de la ley, es decir, qué periodo otorga el legislador a las entidades deportivas para que se adapten al contenido de la ley. Eso podría abrir una vía posiblemente de entendimiento si existiese
un pronunciamiento por parte de los comités, comité de competición, comité de apelación o comité canario de disciplina deportiva, ¿no? Quizá sería un camino que habría que recorrer, pero dejaría una incógnita atrás, que sería el plazo que ha transcurrido entre la entrada en vigor de la ley y ese supuesto consenso. Ese es el problema, ese es el quid de la cuestión. Yo hablaba con algunas personas informándome del tema y hablaba que al no haber jurisprudencia pues es un tema complicadísimo. Y hay otra cosa, Guille, que quiero también, que va un poco, yo creo que lo que querías decir tú también, es esa desvirtualización o posible desvirtualización de la competición. Todo esto va acompañado de denuncias en caso de que los clubs no están de acuerdo con la aplicación o puede haber errores en la ejecución de la norma. Que lo harán todos. Que lo harán todos. Y solicitan la alineación indebida del rival. En competiciones no afectadas directamente, pues puede que no tengan validez. Pero en competiciones en las que los puntos generan una posible fase, una segunda fase o una fase de playoff, es decir, para que nuestros espectadores lo entiendan, Club Deportivo Tinajo reclama el partido por alineación indebida al Club Deportivo Teguise por la participación de 4 jugadores sancionados. Si al final el comité de competición diese la razón al Club Deportivo Tinajo, que creo que no se va a dar, que creo que no se la va a dar yo también, los puntos pasarían a la casilla de equipo de Juan Daniel García, con lo cual ahora mismo estarían puestos de playoff. Sí, pero con el riesgo de que cuando llegue la resolución quizás ese playoff ya se haya disputado y ya se haya producido un ascenso. Exactamente. De hecho, algo similar ocurrió, si no estoy equivocado, en las semifinales de lucha canaria, porque recordemos que esta ley es aplicable a todas las disciplinas deportivas, sino que me corrija José, no solo para el fútbol, sino también para el balonmano, para el baloncesto, para todo el deporte canario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes que esperar a la resolución, que puede tardar pues, X tiempo, ¿no? Y entre medias puede haber una fase de ascenso, puede haber unas finales, luego ¿qué haces? Vas dentro de 6 meses, das marcha atrás, vuelves a disputar un playoff reajustando la clasificación como tendría que haber quedado. No tiene ningún sentido, es algo que yo creo que tienen que intervenir ya, porque va a generar muchísimos problemas, repito, y porque estamos hablando de categorías, entre comillas, menores, evidentemente de la tercera división hacia arriba. No se ve afectada por la ley. No se ve afectada, pero son competiciones nacionales que se rigen en este caso, por la Federación Española de Fútbol y demás. Pero todas aquellas que, como la Liga Regional, se puede generar un revuelo importante. Yo la verdad que solo veo una manera, que es lo que iba a añadir antes, o en su día, creo que se aprobó el día 2 de febrero, ¿no, José? 2 o 8. El 8 se publicó. Se publicó en el boletín oficial. Vale, el pues 8. El 8 de febrero, yo la única solución que hubiese encontrado todo esto, que evidentemente no es algo, digamos, oficial, pero hubiese estado bien, en el caso de la Liga Regional, que es la que estamos tratando ahora mismo, que se hubiesen reunido, yo sé que es difícil, pero que se hubiesen reunido un representante de cada club de esta Liga Regional y que hubiesen llegado a un pacto no escrito o no oficial de decir, oiga, aunque la ley lo permita, vamos a intentar nosotros, por el bien de la competición, cumplir, digamos, con la antigua ley, ¿no? Oye, si hay un jugador sancionado, que no juegue. De hecho, creo que hay precedentes. Creo que con el tema de los extracomunitarios hace un par de décadas, en los años 90, hubo un pacto no escrito entre clubs para, en el caso Bosman, ayer un oyente me lo citó y la verdad que tiene bastantes similitudes, ¿no? Hubo un pacto en la liga profesional no escrito con el tema de la alineación de los extracomunitarios para intentar ajustarse todos a una ley que sería positiva para todos los equipos que conforman la liga regional. Sí, hemos planteado más o menos la situación como está. Y ahora, José, la pregunta es obligada. ¿Qué puede pasar? Si algún club ha pedido la suspensión cautelar de la competición o la paralización hasta la definición hasta que se tome la sanción definitiva o la resolución definitiva, porque se ve afectada, ¿crees que va a progresar eso o dónde crees que cuál va a ser el camino a partir de ahora? Estamos todos a la expectativa. Desde el mundo de la política parece haberse recogido una petición expresa por parte de distintas federaciones deportivas canarias, entre ellas la de fútbol, en el sentido de que se modificara en algo la aplicación de ese aludido artículo 93. Alguno de los representantes políticos ya ha manifestado que es intención del Gobierno de Canarias estudiar y aprobar, en su caso, un decreto ley que establezca medidas hacia adelante y que permita dotar de garantías jurídico-deportivas al funcionamiento de las competiciones. Una cosa es la voluntad política, una cosa son las peticiones
que razonadamente pueden hacer las entidades deportivas, las federaciones deportivas, y otra es la adaptación jurídico-administrativa a esa norma. Es que es complicado, porque yo repasando el preámbulo de la ley sobre lo que se apoya el desarrollo posterior y el articulado de esa normativa, habla de equiparar la parte administrativa o las sanciones administrativas y el procedimiento sobre las sanciones administrativas normales, de la vida normal, a la parte deportiva. Sí, con lo no, cual, es que no tiene sentido. Porque no, claro que no tiene sentido, por eso estamos hablando. Las No tiene sentido las competiciones se desarrollan una vez por semana, hay partidos todas las semanas. Si entre partido y partido transcurriesen 8 meses, pues igual no afectaría. Pero claro, es que lo que estamos hablando es que tiene una incidencia directamente en la competición. ¿Por qué? Porque evidentemente en todo ese proceso de se cumple o no se cumple la sanción, incluso si se interponen recursos, ¿no? El otro día hablaba José que hay diferentes organismos, ¿no?, para estar interponiendo recursos, para que se dé al oyente. Hay un jugador sancionado del Tinajo, para ser prácticos, y transcurren 10 días hábiles para el jugador y está habilitado para jugar, juega. Llegado el día de cumplir sanción, esos 10 días, interpongo un recurso al comité de competición y puedes ir ascendiendo en órganos hasta acabar la liga, el playoff, y ese jugador está habilitado para sin jugar. ningún tipo de problema. Además, eso es lo que dice. Si tú cumples los procedimientos internos que te marca la ley, pues ese recurso, presentar en tiempo y forma el recurso, tienes que presentar un recurso a cada tarjeta amarilla. Y luego la duda que eso yo les conozco, a ver si José también nos lo puede explicar, ¿en qué se basa un recurso? Porque entonces entiendo que todo el mundo lo recurrirá, porque no estamos hablando de... No me sacaron la amarilla, se equivocaron de jugador, claro, o que sea una cosa de locos. Porque te quiero decir... O una roja por agresión, o lo que sea, no tiene mucho sentido. En primera división, por ejemplo, que puede haber imágenes de una jugada en particular, tú puedes, me imagino, que presentar eso como prueba, ¿no? Si es un error flagrante, pues dices, oiga, mira, es que me han sacado roja y no he sido yo el que le ha metido el golpe al rival, sino ha sido mi compañero. Pero en Liga Regional, ¿cuál es el argumento? Hombre, evidentemente es muy difícil que podamos acotar la casuística de todas las circunstancias, ¿no? Pero resultará difícil demostrarle al comité de competición, en este caso, que la amarilla es fruto de un error de interpretación del árbitro, o que fue un tercer jugador el que intervino en la acción y por una equivocación se señaló en el acta el número erróneo. Quiero decir que tú puedes interponer un recurso sin tener una prueba fehaciente de que eso sea así, ¿no? Bueno, lo que interpones ante el comité de competición en primera instancia son alegaciones, después de celebrar el partido. El recurso va sobre el fallo. Luego el comité de competición resuelve y sobre ese contenido tú puedes formular recurso al comité de apelación. Esto está dando un poco la vuelta a lo que nosotros conocemos. La verdad que sí. Ya no atento un poquito contra la racionalidad, un poco lo que decía Guille, ¿no? Se pueden dar casos, como el que tú comentabas antes, muy paradójicos, ¿no? Y si al final, porque todo esto está envuelto en que no hay fallos sobre lo que está aconteciendo. Entonces no hay jurisprudencia. Pero si a lo mejor esto lo coge el mejor abogado del mundo y lo saca para adelante a favor, en este caso, supone que todos pensamos que el Club Deportivo Teguise, con mis respetos, tiene la razón. Hizo lo correcto a la hora de alinear en base a esta ley. Pero viene el mejor abogado del mundo, lo contrata el Tinajo, lo saca adelante dentro de 4 meses y no se ha valido para nada. Yo creo que ha estado explicado perfectamente tanto con José como con Guille. Nosotros tenemos el problema ese de esta semana con 3-4 sancionados. Ayer hablando un poquito con Juanda por arriba de todo este tema, nosotros vamos a hacer lo que seguíamos haciendo durante todo el resto de temporada. Sancionado no juega. ¿Por qué? Por si acaso, porque como esto no está claro en ningún... Sí, tanto por la federación como por la ley del gobierno, como no lo tenemos claro, pues yo creo que lo más real sería pues hacerlo como lo hacíamos anteriormente. Claro. Por lo tanto, yo es la primera vez que vivo esto y la verdad que estoy a cuadro. No, de hecho vosotros ya lo habéis hecho, porque recuerdo contra Puerto del Carmen tenías a Sergio Pérez y a David Pérez sancionados, teníais la posibilidad de utilizar este mecanismo y Juan Daniel no los alineó, estuvieron en la grada. Con lo cual ya habéis predicado con ejemplo, ¿no? Sí, no, y que vamos a seguir en la misma línea, según me comentaba Wanda, porque bueno, un poco yo tengo 5 tarjetas, esta semana estoy arrestado y un poco le comunicaba si podía estar a disposición del equipo y me decía como que no, que él va a seguir en la misma línea, porque como no está la cosa clara, pues lo mejor es
es seguir pues como lo estábamos haciendo Y arriesgar. José, y no, parece que- y no arriesgar porque No, pero por estamos eso a final de temporada y nos estamos jugando eso hubiese muchísimo. estado Claro, bien. claro, claro. Nos estamos jugando Por eso muchísimo. hubiese estado bien ese consenso, ¿no? Y de manera no oficial. Oye, tú te puedes reunir, estamos hablando de 10 equipos. Eso en Lanzarote no creo que funcione seguille. Pues la verdad te lo debería, digo. pues debería. Ese es el Debería, problema. El pero... problema es que estamos hablando de una liga regional donde no hay grandes cantidades de dinero en juego, donde no hay grandes, no es una liga profesional ni mucho menos, y hubiese estado bien, de manera no oficial, repito, oye, te reúnes, los 10 que todo el mundo se conoce aquí, te reúnes y dices, oiga, mire, puede haber este problema para no estar todos. Ahora, presento alegaciones, no las presento, me cabreo con el otro porque presenta una alineación que es supuestamente indebida, pero que realmente no es indebida. Esto viene... Te sientas y lo arreglas y dices, oiga, vamos a seguir los mismos parámetros que hemos seguido siempre. Eso es muy difícil. Eso es aquí, es bueno, muy te lo puedo decir que va desde aquí. Y yo creo que eso sería complicado. Pero, José, la primera Más difícil denuncia... es la situación de ahora. No, ahora es Claro, complicadísimo. ahora es mucho más complicado porque ahora esto genera todavía más crispación que si un día te sientes y dices tú, oye, igual para todos, llegamos a este acuerdo, un pacto de caballeros y lo haces y ya está. Ahora hay un problema de narices porque el Teguise, claro, como decía HD, dice, oye, yo me he asesorado, me han dicho que puedo jugar, los pongo. Sin embargo, Juanda, por ejemplo, este fin de semana igual no pone a Jota porque él considera que tiene que ser así. También otorga una ventaja el cumplimiento de la norma, que lógicamente el jugador ya acata la sanción, el club no lo alinea en este caso, y por lo tanto está libre de cualquier eventualidad que se pueda producir en las 15, 20, 30 días siguientes o durante la disputa de las eliminatorias de ascenso. Esa es otra de las preguntas que tenía, la temporalidad, ¿no? Creo que más o menos lo dejaste en tu primera intervención, un poco lo comentaste de soslayo, pero realmente no sabemos los plazos en los que se puede... Conocemos los dos primeros, que es comité de competición, comité de apelación, pero si ya nos vamos al comité que está... Canario de Disciplina Comité Deportiva. Canario de Disciplina Deportiva, que aparte lo redefine también en la norma. En Tiene el 3 artículo meses, 95. ese comité tiene tres meses, con lo para cual, fallar. en el caso que nos ocupa, sí, Que se ríe Jota y se ríe Guille, Jota está en la Jota Santa ya de verano. está en la Santa allí, sin problema ninguno. Sí, en el caso que nos ocupa, Liga Regional, un posible o futurible playoff, quedan 3 puntos en el aire. En principio los ha ganado en el campo el Club Deportivo Teguise, que eso también hay que dejarlo claro. Aparece esa temporalidad como primer objetivo a subsanar, ¿no?, dentro de lo que son los recursos de los clubes. Vamos a hablar en hipótesis. Supongamos que camina hacia adelante la literalidad de la ley, de la norma tal como está ahora. Es evidente que ya no pongo el atletismo, que tiene a lo mejor 2 competiciones al año. Pongo el ejemplo del fútbol, que las tiene todas las semanas. Es evidente que la organización disciplinaria del fútbol tiene que cambiar radicalmente. No se va a parecer en nada la aplicación de esa norma a lo que sucede hoy o a lo que ha sucedido hasta ahora, porque ya no se podrá subsistir con un solo comité de competición, con un solo comité de apelación, con una sola sala, porque el número de recursos que pueden plantearse puede ser enorme. Como está siendo la No, probablemente ahora es insignificante con el que podría ser, porque podrían alegarse alineaciones en todos los partidos. Pues te digo que va a ser imposible, porque lo que está definido, incluso definido en la ley, no puede dar abasto. De hecho, el primer recurso que yo conozco, no sé si había uno antes en Tenerife, que creo que fue el primero en Tenerife, pero creo que el más significativo, de los que más cercanos tenemos, es el recurso contra el Gran Tarajal por la eliminación del delantero Peraza del Real Club Victoria. Creo que fue el primero, fue a raíz de la siguiente semana de la publicación. Con lo cual, todavía no hay resolución sobre ese primero que conocemos. Con lo cual, si hablamos de expedientes para arriba, expedientes para abajo, esto se irá acumulando, José, y estamos hablando de que ni en la Santa estará de nuevo compitiendo la temporada que viene. Eso es probablemente una de las cuestiones que a lo mejor ese futuro decreto ley que se ha anunciado por parte de órganos del Gobierno de Canarias pudiera abordar, ¿no? Ya no solo la ejecutividad de las sanciones deportivas, sino la estructura organizativa de las entidades deportivas, de las federaciones deportivas, sobre todo en el ámbito disciplinario, ¿no? Cómo llevar adelante eso. Está previsto lo que comenta José para el 1 de abril esa posible publicación o no publicación. Bueno, se tienen que reunir y tienen que acordar. También lo comentó Jota, sí, esas modificaciones para arreglarlo. Pero yo vuelvo, Guille, Jota, José, encima de la mesa. Esa temporalidad no nos garantiza la participación de los equipos que le dan la razón en una posible segunda fase. Con lo cual, parece que no está muy bien pensado el tema. No, desde luego. Además, ya no solo hablando de un hipotético playoff, estamos hablando de una incidencia directa en la competición regular
que al final puede no, va a dictaminar un playoff. Es decir, este partido entre el Club Deportivo Teguise y el Club Deportivo Tinajo va a marcar seguramente, o estos puntos en juego que se llevó el Teguise, va a marcar de la misma manera que si se hubiese llevado el Tinajo, pero al ser dos rivales directos va a marcar el playoff de dentro de un mes y medio. Entonces al final estamos hablando de una norma mal redactada, que no tiene sentido y que veremos a ver hacia dónde camina, porque yo, como comenta José, lleva activo 2 meses. Y ya están sobrepasados. Sí, eso no se porque va a haber alegaciones todas las semanas en todos los partidos, evidentemente, porque siempre va a haber un jugador sancionado un jugador. Me da a mí que en marcador volveremos a tocar este tema en alguna ocasión, porque no creo que se vaya a solucionar en un corto espacio de tiempo. Pero no quería, tenemos que ir acabando, pero no quería despediros sin cambiar un poco el tercio, ¿no? Jota, nueva faceta, nuevo proyecto, tanto de vida como de ganas de trabajar por un pueblo que te ha dado tanto, ¿no, Jota? Pues la verdad que sí, motivado, ilusionado y bueno, como tú cuando me llamabas ayer me decías político, la verdad que no. Me considero un chico de pueblo que intenta ayudar en lo máximo que pueda y en esa línea pues voy a estar siempre y cuando pues Coalición Canaria vuelva a gobernar en Tinajo, que no me cabe la menor duda. Pero lo que sí se te ve es ilusionado, el político no, pero ilusionado sí, Jota. Sí, ilusionado porque bueno, es otra manera de vida que voy a afrontar, ya el tema pues de fútbol, vamos a ver si puedo seguir un añito más y voy a intentarlo, va a estar difícil, pero ya te digo que con la ilusión de poder ayudar y sobre todo pues bueno, seguir un poco la misma línea si me toca el tema de deporte que ha llevado el amigo Vianney, que lo ha hecho perfectamente y ya te digo, súper ilusionado y poquito a poco pues aprendiendo de los compañeros, ¿no? Y para ti, José, también tenía otra pregunta, ya para finalizar. Esos cambios, ¿no?, en el comité, bueno, esas caídas, esas modificaciones en cadena han llevado a que el Comité Canario de Entrenadores, Comité Regional de Entrenadores, tenga un nuevo presidente, ¿no? Aparte que lo conocemos, una buena persona, un tío simpático, y que también genera una asamblea para explicar esos cambios, ¿no?, a los que somos entrenadores, también esas pequeñas modificaciones o ideas nuevas que trae. Efectivamente. Tanto en el comité provincial como en el comité de Lanzarote se han unificado en las mismas personas la escuela y el propio comité. Inicialmente se ha previsto para el día 4 de abril una asamblea a nivel provincial en el salón anexo al Gran Canaria Arena. Y 7:30 para los que quieran asistir. Sí, también. por ejemplo, todos los entrenadores, preparadores físicos, federativos, clubs están invitados. Del mismo modo que haremos extensiva esa invitación cuando convoquemos, que va a ser durante la primera quincena de abril, la asamblea de entrenadores también en la isla de Lanzarote. Pues queda dicho y volveremos a hablar de ese tema. Intentaremos traer a Ramón, a ver si cuando venga a la isla de Lanzarote podemos tenerlo en marcador, siempre muy interesante su presencia. Permíteme un último apunte. Cuando ves a personas con las que has convivido y a las que has tratado de apoyar en su educación, trabajar por y para la sociedad, te alegras de haber ido a La Vegueta alguna noche a llevarlos en el coche. Sí, la verdad que sí. Ojalá tengáis suerte también. Y pasando tenga muchísima suerte, se lo deseo a nivel personal y que evidentemente que la gente de Tinajo pues decida libremente, pero desde aquí mi apoyo a un gran amigo como es Jota, que tenga muchísima suerte. Gracias, José. No será la última vez que estemos marcados. Gracias, Jota. A Guille no lo voy a despedir. Nosotros avanzamos. Nos vamos a repasar la agenda del próximo fin de semana. Tiempo para repasar la actualidad que nos viene por delante para el próximo fin de semana en la sección de la agenda. Con Demelza Viña y con Guillermo vamos a repasar esos partidos, como decíamos, que tenemos para el fin de semana. Demelza, comenzamos con la segunda división, con 2 partidos para nuestros representantes. Sí, bueno, este sábado se disputará a las 7:30 de la tarde la Albacete ante el Club Deportivo Tenerife en el Carlos Belmonte, y el domingo a las 7 será turno para la Unión Deportiva Las Palmas ante el Elche en el Estadio de Gran Canaria. Un conjunto amarillo que sigue sin arrancar y que el otro día en
el último minuto pues dejó escapar 3 puntos importantísimos. 31ª jornada para tercera división. El sábado a las 2:30, el Unión Viera ante la Unión Deportiva Lanzarote en el Alfonso Silva, y luego ya en el Municipal de Yaiza será turno para el Unión Sur Yaiza ante el Unión Puerto el domingo a las 12 de la mañana. Focalizamos especialmente este partido del sur de Lanzarote porque son de los encuentros que tiene que intentar ganar sí o sí el equipo de Juan Antonio. Y en la interinsular preferente Las Palmas, jornada también muy importante que se mide al líder, el Aría. El sábado a las 5, el Aría ante el Gran Tarajal en el Ladislao Rodríguez Bonilla. Partido también nuevamente importantísimo y lo serán todos de aquí a final de año para el Aría, que tiene que recortar 4 puntos de desventaja con el Victoria. Penúltima jornada en la división de honor para la orientación marítima. El sábado a las 2:30, turno para la orientación marítima ante el Laguna en la Ciudad Deportiva. Pues un Marítima que viene de perder por la mínima, como hemos comentado, ante el Tenerife, y que tiene que afrontar las últimas 2 jornadas del campeonato. 20ª jornada en la competición doméstica, Primera Regional Lanzarote. Pues vamos con esa liga regional, ya saben, los partidos todos los viernes a las 9 de la noche. Empezamos por el Club Deportivo Taiche ante el Tite en el Municipal de Taiche, el Tinajo ante la Altavista en Los Volcanes, el 2016 PDC ante el Teguise en el Municipal Puerto del Carmen, el Sporting Tía ante el Puerto del Carmen en el Municipal de Tías, el Arrecife ante el San Bartolomé en el Agapito Reyes Viera, y descansa la Unión Deportiva Lanzarote. Pues una nueva jornada para encarrilar este tramo final de temporada, que simplemente queda por dilucidar quién jugará el playoff. En el mundo del balonmano hablamos de la Primera División Nacional masculina. El Gourmet empate ante el Maracena el sábado a las 7 en el pabellón de Maracena. Un Gourmet empate que viene de 2 victorias y que esperemos que pueda seguir la buena dinámica. Y hablamos ahora que vuelva a la competición los 2 grupos, el A y el B, en la División de Honor Plata Femenina. Después de recargar pilas, vuelve el Renan Juan Toledo, que se enfrentará ante el Cleva León el sábado a las 5:30 en el pabellón de los deportes, y el Sonsama ante el Seido Nadal, que juegan en casa en el pabellón de San Bartolomé el sábado a las 7:30 de la tarde. Luego ya el Puerto del Carmen jugará también en casa, en este caso en el pabellón de Tía, ante el Urdiales el sábado a las 6 de la tarde. Pues animar a todo el mundo que vaya al Municipal de Tías, a animar al Puerto del Carmen en ese encuentro vital ante el Castro Urdiales antes de afrontar la última jornada, que será una final. 26ª jornada en el mundo del baloncesto en la Liga EVA. El sábado a las 7 de la tarde, el Liceo Francés ante la Loe Plus Lanzarote en el Politécnica, y luego ya pasamos a la Liga Femenina 2. Roberto, si te parece, el Majec Tías ante el Piquen, ante el Clarén en el pabellón de Tías el sábado a las 7 de la tarde. Pues en el mundo de la canasta destacar el partido del Majec Tías, que quedan 3 encuentros ligueros y va a tener que ganar como mínimo 2 para salvar la categoría. En el mundo del fútbol sala, 21ª jornada también para los 2 representativos. Tenemos al Servivent Taiche ante el Malta 97 en el pabellón Félix Santana el sábado a las 4 de la tarde, y mismo día, pero un poquito más tarde, media hora más tarde, a las 4:30 el sábado, el Tiñosa ante el Aguas de Terror en el IES Puerto del Carmen. Tras esas 2 derrotas del pasado fin de semana, ya el Club Deportivo Taiche se coloca en esa última posición, y muy cerquita también, 2 puestos por encima, el conjunto Tiñosero, con lo cual sin opciones ya de entrar en esas 6 primeras posiciones que le darían opciones a jugar el año que viene en esa segunda división B, esa nueva reestructuración. Hablamos de los perfiles que tenemos abiertos de Melza en redes sociales para que nuestros espectadores puedan interactuar y comentar las cosas del programa. Bueno, los espectadores ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, bien a través de Twitter en @radio_marca LZT, también a través de Facebook en Radio Marca Lanzarote, o bien a través de la página web que lleva nuestro compañero Guillermo Uruñuela, que además sube toda la actualidad deportiva en radiomarcalanzarote.com. Y tenemos lo más visto y lo más leído, que ha sido relacionado con el motor. ¿Sigue ahí? Pues esta semana sí, lo más leído y lo que más seguimiento tuvo fue esa prueba de Tenerife, ese Rally Orrecame Norte Trofeo Cicar, y una entrevista a Víctor Páez, ¿no?, hablando sobre Basilio Coco, que entre otras cosas decía que era como Zidane en el Madrid, ¿no? Un Basilio Coco que también ha demostrado en los últimos años que para mí es de los entrenadores más formados de la isla, o que mejor están haciendo las cosas con su equipo, y que Víctor Páez en este caso pues no descarta que el año que viene, porque no pueda dar el salto a tercera división, pero que en el caso de que quisiese salir, que siempre va a tener las puertas abiertas del Marítimo. Pues la verdad que muy buenas noticias también para Basilio, esas declaraciones del máximo responsable del club, aunque no sea el presidente. Gracias, de Melza, hasta aquí Roberto. El repaso. Gracias. Esperamos que se hayan divertido con este repaso a la actualidad del mundo del deporte en la isla de Lanzarote, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.